Pero ¿y si el caos de la naturaleza obedeciera a unos patrones concretos? Unos patrones de los que no somos conscientes, pero que asumimos a un nivel subconsciente. Este granero acogió una de las grandes revoluciones artísticas del siglo XX. El pintor que se refugió en este lugar se sentía desilusionado con las técnicas pictóricas convencionales. Tanto fue así que dejó de pintar y empezó a salpicar. Fue tan controvertido como el arte que produjo. Era arrogante, autodestructivo y bebedor. Y puede que también un visionario. Se llamaba Jackson Pollock. Todavía se puede apreciar que hay pintura en el suelo. Pollock ponía un lienzo fuera, en el suelo, y luego, muchas veces bebido, dejaba caer chorretones de pintura por toda su superficie. Y una semana tras otra añadía más y más capas, y más colores. El resultado era increíble. Un gran estallido de impresionismo abstracto. Esparcía la pintura, cubría de pintura todo el espacio. Las obras pictóricas de Pollock conmocionaron el mundo del arte. Nadie había visto nada igual hasta aquel momento. La revista Life lo nombró Artista del Siglo. Otros se burlaron de él y calificaron su trabajo como la basura impresentable de un lunático alcohólico. Pero aunque provocaran gran controversia, la pintura de Pollock tuvo una enorme influencia. Que no será menor, a pesar de que los aparentemente desordenados garabatos sean extrañamente impactantes, irresistibles, inspiradores. Han sido muchos los que han tratado de copiar la técnica de Pollock, unos para rendirle homenaje y otros para falsificar sus obras, pero nadie ha conseguido reproducir la magia que Pollock imprimía a sus obras originales. Las obras de Pollock parecen haber captado algo del aspecto más salvaje del mundo natural, pero durante mucho tiempo nadie supo explicar exactamente qué hacía que su obra resultase tan atractiva. Hasta que el artista y físico Richard Taylor se propusiera descubrir las claves e inventó una máquina capaz de emular el excéntrico estilo pictórico de Pollock. Todo se basa en este aparato al que llamamos el poloquizador. ¿Poloquizador? Me gusta. Básicamente consiste en un péndulo impulsado. Ya sabes que un péndulo sencillo es muy regular, como un reloj. Pero al nuestro le hemos añadido aquí arriba este mecanismo que golpea la cuerda del péndulo mientras está oscilando y que provoca un tipo de movimiento distinto al que llamamos movimiento caótico. Es como si esto fuera la mano de Pollock y simula el mismo movimiento que hacía mediante ese balanceo con el que pintamos. Eso es, son procedimientos muy similares. Es muy efectivo. Recreando la técnica del artista, el poloquizador es capaz de imitarle incluso en un aspecto muy particular de su obra. Y es que su pintura se ve exactamente igual, no importa la distancia a la que uno esté. Sigues viendo los mismos patrones desplegándose ante tus ojos. Y en un cuadro de Pollock, todos esos patrones son iguales aunque sus escalas sean diferentes. Se trata de una propiedad llamada fractal. Entonces, si cogiera unos cuantos cuadros hechos a diferentes escalas y se los mostrara a alguien, ¿quieres decir que no sabrían decirme cuál está más cerca y cuál está más lejos? Efectivamente, mientras no veas el borde del lienzo, es imposible que sepas si estás a 10 metros o a medio metro del cuadro. Eso es porque ambos tienen exactamente el mismo nivel de complejidad. Más que ningún otro pintor, Jackson Pollock fue capaz de repetir coherentemente en todas sus obras el mismo nivel de complejidad, independientemente de la escala.
Es la cualidad fractal de su obra, porque aunque sea abstracta, refleja la realidad del mundo que nos rodea. Cuando empezamos a analizar los patrones ocultos en su pintura, entonces nos topamos con ese maravilloso descubrimiento. Detrás de todo lo que se ve subyace el nivel de la estructura matemática. Así que es justamente la delicada interacción entre algo aparentemente desordenado y caótico, pero que en realidad posee una estructura, y el código que oculto subyace dentro de la misma. Exacto. Y no solo se puede observar en sus pinturas, sino en cualquier otra cosa. Como en un árbol, por ejemplo. Si lo miras desde muy lejos, ves ese tronco grueso del que salen unas pocas ramas. A nivel superficial, uno diría que son un revoltijo de cosas y parecen extremadamente complejos, pero nuestro ojo puede percibir que en ello subyace también alguna estructura matemática. Pollock fue la primera persona que lo trasladó a un lienzo de una manera tan directa como ningún otro artista lo había logrado antes. Es la auténtica huella dactilar de la naturaleza. Y eso es lo más fascinante del arte de Pollock. Él trató de crear una obra desprovista de significado convencional, y lo que hizo fue encontrarse con la esencia fundamental. Porque los fractales son la forma en que la naturaleza construye el mundo. Las nubes son fractales porque presentan la misma cualidad. Las nubes gigantes son exactamente idénticas a las pequeñas. Y lo mismo pasa con las rocas. Solo por su aspecto uno no podría decir si lo que ve es una enorme montaña o una humilde roca. Y también hay fractales vivientes, como este árbol. Es fácil constatar que se trata de un fractal, porque si te fijas en una rama grande puedes observar que es una reproducción a pequeña escala del mismo árbol. Y las ramas más pequeñas que salen a su vez de las grandes también tienen la misma forma. Se trata del mismo patrón que se repite una y otra vez, solo que a diferentes escalas. Y los árboles constituyen una demostración palpable del enorme poder del sistema fractal. Su gran complejidad proviene de reglas muy sencillas. La razón por la que el árbol ha escogido esa forma es porque su objetivo es maximizar la cantidad de luz de sol que recibe. Un sistema muy ingenioso y muy simple a la vez, porque una sola regla es suficiente para crear esa figura. El árbol crece y luego se divide, crece y se divide. Y aplicando esa regla una y otra vez, obtenemos esa forma tan compleja a la que llamamos árbol. El mismo patrón se reproduce a sí mismo repetidamente a una escala cada vez menor. Es fácil comprobar la eficacia de esa regla. Crecer un poquito y luego ramificarse, crecer y ramificarse, y de pronto ante nuestros ojos aparece un árbol matemáticamente exacto. Pero del mismo modo que uno nunca encuentra un copo de nieve perfecto, tampoco encontrará un árbol perfecto. Pero si le añadimos una cierta variabilidad natural, diferentes capas de crecimiento, el viento y alguna incidencia ocasional, el resultado es un árbol de aspecto muy real. Y encontraremos el mismo sistema de ramificación fractal repetido en toda la naturaleza. En su interior subyace un nivel de estructura matemática. La idea de que los patrones de la naturaleza son esencialmente fractales fue formulada por primera vez en los años 70 por el matemático francés Benoît Mandelbrot. Esta es su creación más famosa, el conjunto de Mandelbrot. Su sistema de círculos y espirales se repite infinitamente a escalas cada vez más pequeñas. Y esa infinita complejidad se creó a partir de una sencilla función matemática.